va, equipazo informativo? Qué gusto saludarlos y darles la bienvenida a este último programa del horario de 23 horas del equipazo informativo, porque ya saben que la próxima semana nos pasamos más temprano a las 9 de la noche. Blanca Lolvé, Blanquita, ¿cómo estamos? Pues yo ya anunciando como debe de ser el nuevo horario, porque para que se vayan acordando nuestros amigos, que no se les olvide, que ya no nos Yo vamos a diría, trasnochar. yo diría que tú ya disfrutando, ¿sabes? Del Sí, nuevo, sí, de del hecho sí. nuevo horario que tendremos a partir del próximo lunes. Me da la impresión de que ya lo estás disfrutando, mi querido Carlitos. Ah, Más que deseando, me me, parece que ya lo estás disfrutando. me leíste por completo. ¿Sí, verdad? Bueno, pues ahí está, amigos. Recuerden, no se les vaya a pasar. Estaremos, bueno, ya sabemos que que tienen la campanita activada de notificaciones tanto en Facebook como en YouTube. En el caso de Twitter, pues esperamos que también la tengan. De modo que les estará avisando su aplicación correspondiente en la que suelen escucharnos, en que empezaremos a las 9 de la noche. Hola, Caosfera, ¿cómo estás? Qué bueno que ya andas por acá. También Caosfera, por supuesto, se estará con nosotros un poco más temprano. Carmen Caso también estará con nosotros. Ya hemos platicado con ellos. Esperamos contar con nuestra audiencia y, por supuesto, que se incremente más, mi querido Carlos. Sí, efectivamente, es nuestro interés, siempre lo ha sido, ustedes lo saben, amigos, nuestra intención siempre ha sido poder hacer que este equipazo pues siga creciendo, crezca y todavía seamos cada vez más, para que formemos parte de esta comunidad que de verdad se ha convertido en una muy bella, solidaria, colaborativa comunidad, la del equipazo informativo. Nos sentimos muy a gusto con todos ustedes, con el intercambio que tenemos, con sus mensajes y evidentemente, pues el cambio de horario, las 9 de la noche, nos vamos un par de horas antes, imagínense, dormir 2 horas más temprano, eso va a ser una delicia con toda seguridad cuando se pueda y para todos ustedes, evidentemente, pues les beneficiará muchísimo. Esperamos que así sea y que nos sigan acompañando y que ahora sí, en efecto, pues puedan traerse pues a más personas que formen parte de este equipazo, que por el horario quizás en algún momento alguien podría decir, no, yo que me voy a estar esperando hasta las 11 de la noche. Y pues Sí, con justa razón, tal vez es comprensible, evidentemente, la gente empieza muy temprano sus labores y por eso es que ahora que se presenta la oportunidad y la posibilidad de hacerlo, pues nos vamos a las 9 de la noche. pues uno de esos, de los que se unió a ese club y que dijo, no, yo cómo voy a esperar tan tarde fue Varania. Con suerte ahora que regresemos a las 9 de la noche, reaparece porque ella efectivamente empieza muy temprano sus labores de ladradora. Es correcto. Acordémonos que cuando empezábamos desde las 6 de la mañana, pues ella ya estaba lista para saludar al equipazo. Efectivamente, ella es muy madrugadora, nuestra querida Varania, y a lo mejor, pues ahora sí podrá tener saluditos para el equipazo y podremos contar con la presencia de nuestra Varania, que ahorita con toda seguridad ya está dormidita, Está dormida, efectivamente, de aquí la veo. como debe ser. Como debe ser, es hora de dormir y a los pequeños deben dormir temprano. Bueno, pues los esperamos el lunes a las 9 de la noche. Por lo pronto, vámonos a lo que sigue, mi querido Carlos. Y lo primero es los hashtags en tendencia de hoy. El primero de ellos, ¿cuál es el primero de ellos? AICM. Me distraje. AICM, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Efectivamente. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se convierte en nuestro primer hashtag en tendencia de hoy, porque, pues, por desgracia, y lo decimos así, podemos permitirnos el adjetivo calificativo, porque muchas familias, pues, se quedan sin sustento. Eso debido a que trabajadores de Aeromar iniciaron una huelga la tarde de este día, jueves 16 de febrero, una huelga en los mostradores ya del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México precisamente, pues se observan las banderas rojinegras.
porque recordarán ustedes que la aerolínea Aeromar desde hace ya bastante tiempo presentaba un adeudo en lo que significa la tarifa de usuario, es decir, la aerolínea así se la cobraba a los viajantes, pero no se la reportaba al aeropuerto y generó una deuda millonaria. Y de esa manera, pues prácticamente quedó en quiebra. Decía el presidente Andrés Manuel López Obrador en una de las mañaneras, es que este es el caso de una de esas empresas en donde en efecto quiebra la empresa, pero no quiebra el empresario. Y lo Mm. mencionó justo el presidente Andrés Manuel López Obrador para señalar o subrayar que pues no se tiene considerada siquiera la idea de que pudiera haber un rescate de la aerolínea Aeromar. Eso evidentemente, pues porque no se trata de premiar al mal empresario que se gastó todo el dinero y no reportó lo que tendría que haber reportado, lo que a la postre pues ha generado que esos adeudos le impidan seguir operando la aerolínea. Lo malo del asunto, efectivamente, pues es que hay muchas familias que se quedan sin el sustento. En particular, inicia la huelga y ponen las banderas rojinegras en los mostradores de las terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los pilotos y las sobrecargos y los sobrecargos, porque estos están sindicalizados. Yo Ujú. tuve la oportunidad de entrevistar a un trabajador de Aeromar que no forma parte de los sindicalizados y nos explicaba que son 700 familias de trabajadores, pues las que se han quedado, pues literalmente en vilo, porque Ujú. nadie les da respuesta, nadie les dará solución, nadie les dice absolutamente nada y evidentemente pues ellos no gozan con la protección del sindicato como si lo tienen los pilotos y los sobrecargos, que son los que de manera formal pues están comenzando con esta huelga. De alguna o de otra manera, pues los trabajadores tendrían que acudir a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que creo que ya ni siquiera son juntas, ya son tribunales, si no me falla la memoria, creo que ya son tribunales de conciliación y arbitraje con motivo de una modificación legal que hubo hace algunos años, un par de años, 3 años aproximadamente, pues ya son tribunales locales de conciliación o tribunales federales de conciliación y arbitraje. Y aquí el asunto, pues es que, por desgracia, la Secretaría del Trabajo no ha dicho absolutamente nada en defensa de, pues por lo menos, entiendo, unos 700 trabajadores y sus familias que están a la deriva. En el caso de los trabajadores sindicalizados, que son, como bien dices, que quienes empiezan la huelga, la protección que les da el sindicato, pues es muy relativa, porque lo único que hace el sindicato, pues es organizarlos y representarlos, pero en realidad lo que pueden hacer para recuperar lo mucho que les deben es poco. Tienen que contar con el apoyo de la autoridad, pero si los empresarios están, Dios sabe dónde, porque se escaparon, se fueron, los empresarios se fueron y los dejaron a la deriva y tronaron la empresa que ya venía dando avisos de agonía desde varios meses atrás. Desde Y, años. sí, y desde varios años, que se agudizó hace algunos meses. Uh -huh. Por eso hay muchas cosas inexplicables, ¿sabes? Pero bueno, el caso es que huyeron, los que la tronaron y la maladministraron huyeron, como ya ha sucedido en otras ocasiones. Se habían dado como varios avisos y uno no se explica, voy a retomar esta idea. Sí. Escuchaba yo una entrevista o varias entrevistas con los trabajadores sindicalizados que se manifestaron en la Terminal 2 del aeropuerto este jueves Uh -huh. y decían que no solamente les deben salarios, sino que también les deben los de su caja de ahorro, que los dejaron sin lo del Infonavit, que los dejaron sin un montón de cosas y prestaciones. Dice, mucha gente cree que tenemos prestaciones extraordinarias los pilotos y sobrecargos, pero no es cierto. Nosotros en el caso de Aeromar en concreto no tenemos, por ejemplo, uniformes o cosas así, más que lo mínimo indispensable, ¿no? Decía la persona a la que estaban entrevistando. Entonces, yo me preguntaba cuando lo escuchaba, decía, bueno, a ver, si dio tantos avisos de agonía la empresa, y si se les estaba debiendo, que si la caja de ahorro y otro tipo de cosas, ¿por qué no estallaron la huelga antes de que huyeran los empresarios? Que al final hubieran huido, ¿eh? Otra cosa que decía que es muy importante es que el presidente López Obrador, que como decías tú bien,
se negó a rescatar la empresa, porque sería rescatar a los empresarios, que el presidente López Obrador es el que la mantuvo funcionando, que trató de ayudarles para que la empresa pues estuviera bien, porque hablaron los trabajadores con el presidente, pero que bueno, ni siquiera con la intervención del presidente se logró evitar pues lo que ya estamos viendo hoy, este tremendo descalabro. Una cosa que sí dijo el presidente, si bien es cierto que dijo que no contemplan un rescate de la aerolínea, porque sería rescatar a los empresarios, a malos empresarios además, lo que sí contemplan es que con la nueva empresa la nueva aerolínea, que será operada por el ejército, que se calcula que despegará este mismo año, en el mes de diciembre, si mi memoria no falla, lo que podrían hacer es nutrirse justamente de estos trabajadores que hoy pues están pues a la deriva, ¿no? Tal como lo decíamos hace unos minutos, y creo que estas dos últimas son cosas que hablan, son dos hechos que hablan bien del gobierno federal. Sí, efectivamente, Blanquita. Ojalá que así ocurra de verdad, porque pues muchas de estas familias, en efecto, pues se quedan en el limbo mientras tanto, y sabemos además que emprender un camino legal en este sentido, pues puede ser no solamente tortuoso y muy difícil, sino además bastante tardado. Y pues tanto los trabajadores o ex trabajadores de Aeromar como sus familias, pues tienen necesidades todos los días y desde el día de hoy mismo, precisamente, no mañana, no pasado. Por eso es que es preocupante la situación y ojalá que pronto pues las autoridades pudieran pues abordar el asunto de manera particular. Por lo pronto, AICM se convirtió por estas razones en nuestro primer hashtag en tendencia de hoy. 500 millones de pesos es la deuda de Aeromar con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Parece mentira, pero esta línea de bajo costo tenía 35 años trabajando en el aeropuerto y los trabajadores están en la huelga porque exigen el pago de salarios y las prestaciones pendientes por parte de la aerolínea. O sea, que ya la traían desde hace rato. Bueno. De hecho, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, ha hecho un llamado a las personas que se vieron defraudadas, de manera particular a los pasajeros. Aquí ya pasando de lado a los pasajeros que ya tenían sus Del boletos otro lado comprados. del mostrador. Sí, exactamente, pasando del otro lado del mostrador. Bien, gracias, Blanquita. Pues ya los pasajeros que se quedaron también con sus boletos en la mano y que ya no pudieron viajar porque nada más de repente nos amanecimos con que ya no había servicio en Aeromar, pues la Profeco les pidió que se sumaran precisamente a una acción colectiva que ya existe justo en contra de Aeromar, y por eso es que te decía yo, el asunto ya se venía gestando desde hace varios años, porque justo esta acción colectiva, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, se inició desde el año 2018, imaginémonos, y Sí, ya a la fecha, pues ya van una buena cantidad de personas que se han sumado a ella, y por esa razón, pues es que ahora, pues a los más recientes, o a los últimos, mejor dicho, porque esta aerolínea ya no volverá a volar, a los últimos que se quedaron con sus boletos en la mano, pues la Profeco les dice, súmense a la acción colectiva, es lo que se les ofrece por lo pronto. pues sí, aunque pues si ellos, si los pasajeros obtienen, bueno, lo que pueden obtener los pasajeros, veo muy difícil que sea un reembolso, si los dueños de la empresa y los administradores ya no están localizables. Exacto. Lo que sí pueden obtener mediante un convenio por parte de la autoridad es que se les canalice a otra aerolínea que podría reponerles el viaje, a lo mejor con una compensación, o sea, con el pago de alguna diferencia por el viaje, porque Aeromar era una línea de bajo costo. Hay que decir también que Aeromar junto con Interjet ya se llamaban, sí, ¿no? Las dos en estos últimos años, en este sexenio, y eso es de verdad muy lamentable porque podría estar denotando una crisis en las líneas aéreas del país en un momento en el que el tráfico aéreo a nivel mundial, y México no es de ninguna manera excepción, ha crecido de una manera muy, muy, muy importante. Entonces, llama mucho la atención el trueno de estas dos líneas aéreas, pues sí, adjudicado a los empresarios, pero vaya usted a saber qué tanto sucedió, pues, tras bambalinas.
Efectivamente, de acuerdo con la agencia de noticias EFE, estoy viendo en estos momentos, la Procuraduría Federal del Consumidor informó este jueves que ganó una demanda de acción colectiva contra Aeromar, por lo que convocó a más pasajeros afectados al juicio tras el cese de operaciones en territorio mexicano. El miércoles, la aerolínea mexicana decidió terminar sus operaciones tras 35 años de operar por problemas financieros. De acuerdo con la Profeco, pues son al menos 4,900 personas las que tienen pasajes comprados para fecha posterior al cierre de Aeromar en México. 4,900 personas al menos que podrían sumarse a este juicio de acción colectiva que inició la Procuraduría desde 2019, es la fecha precisa, de acuerdo con EFE, cuando un juez dio a entrada al asunto. Pues ahí Pues está. vamos al siguiente hashtag en tendencia de hoy, que es Enrique Galván Ochoa. Ya se está eligiendo a los integrantes del Comité Técnico de Evaluación que se encargarán de seleccionar a los 4 consejeros del INE que sustituirán a los 4 salientes. Ya terminan, no es que los vayan, ni mucho menos, no vayan ustedes a pensar mal, simplemente que termina su periodo. Entre ellos está, por cierto, el presidente del instituto, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Bueno, pero son 4 en total. Y este comité técnico de evaluación fue elegido en la Cámara de Diputados. Como ustedes saben, en la Cámara, pues Morena, el partido en el poder, el oficialismo, pues tiene mayoría. Y lograron imponer una mayoría dentro de este comité técnico. Pero uno de los nombres que llamó la atención y se convirtió en el hashtag en tendencia es el de Enrique Galván Ochoa. Otros de los nombres son Evangelina Hernández Duarte y Andrés Norberto García Reper Favela. Se les menciona juntos en los diferentes tweets y se les mencionará juntos en distintas columnas, Carlos, amigos, pues por su cercanía ideológica, por lo menos, con la cuarta transformación o con el gobierno, con el oficialismo, pues con el gobierno federal. Pero Enrique Galván Ochoa, pues es probablemente el que es más conocido por ser, pues, columnista, por haber participado en la conformación de la Constitución Moral, que quién sabe qué pasó con ella, y ser columnista, pues siempre favorable a la cuarta transformación del presidente López Obrador. Sí, efectivamente, esas son las razones por las cuales ha llamado la atención el nombramiento y por lo cual Enrique Galván Ochoa es un hashtag en tendencia de hoy. Vale la pena mencionar, pues, además que no solamente la Junta de Coordinación Política, no solamente en el Congreso de la Unión, tuvieron la posibilidad de designar a integrantes de este comité técnico para la selección de los sustitutos a consejeros electorales. Además del el Comité Técnico de Evaluación para la Selección de Consejeros del INE, estará compuesta por las propuestas que vinieron del INAI, es decir, del Instituto Nacional de Transparencia. Y en este caso, en el INAI, a quienes propusieron, o mejor dicho, a quienes designaron para este comité técnico, están Sergio López Ayllón y María Esther Azuela Gómez. Mientras que también la CNDH tenía la posibilidad, más bien, tuvo la posibilidad por ley de nombrar a otros 2 integrantes, y en este caso se trata de Ernesto Isunza Vera y de Araceli Mondragón González. Pues ahí está el asunto, ya está conformado como sea el comité técnico y por lo tanto, pues ya vamos a poder saber en adelante, en cuando los tiempos legales así lo determinen, quiénes sustituirán en efecto a Ciro Murayama, a Lorenzo Córdoba, a Norma Piña y se me va el último consejero, pero son 4 consejeros electorales que concluyen su encargo en abril de este 2023. Fíjate que me gustaría, no los conozco, ya los conoceremos, los antecedentes de Ernesto Isunza Vera y Araceli Mondragón González, porque no es el caso del INAI, pero sí el caso de la CNDH, que está, y me parece que no voy a decir nada que no sepa nadie, pues al servicio del presidente de Morena o al servicio del presidente López Obrador, para decirlo de manera más precisa, de modo que podríamos darnos cuenta, no lo sé, insisto, todavía no lo sé, que tienen también cercanía con el gobierno federal. Sí, eso es muy probable
Y en el caso de los dos designados por el Instituto de Transparencia, pues con toda seguridad tendrán perfiles muy contrarios a la ideología del poder, pues Así, del partido en el poder, ¿no? Porque a final así de se cuentas, Ujú. pues así está funcionando. A ver, aquí tengo los nombres de los cuatro, me equivoqué, no era Norma Piña, es Adriana Margarita Favela Herrera, es José Roberto Ruiz Aldaña, ellos son los dos consejeros. Falta el tercero, Ciro Murayama Rendón, los tres consejeros, y el consejero presidente, Lorenzo Córdoba Vianelo. Esos son los nombres de los cuatro que deben ser sustituidos en abril. Así es. Bueno, y ahí está ya la Junta que tomará la determinación de quiénes van a formar, quiénes van a sustituirlos. Esto, por supuesto, se lleva un proceso y ese proceso lo tendrán que enfrentar los aspirantes a ocupar pues esos, que hacer parte de Puestos. esos puestos, pues sí. Bueno, y el último hashtag en tendencia de hoy es licencia menstrual. El Congreso, aquí en la Ciudad de México, los señores y señoras que trabajan como diputados locales aprobaron una propuesta de iniciativa que beneficiaría con una licencia menstrual a las mujeres que sufren dismenorrea incapacitante, estos dolores muy intensos, que no solo son dolores muy intensos, sino que van acompañados de todo un cuadro complicado durante los días de la menstruación. Hubo mucho alboroto, pero aprobar una propuesta significa vamos a aprobar, proponer tal cosa. Es un asunto que tendría que ser aprobado por el Congreso de la Unión, o pues sí, por la Cámara, no por el Congreso local. Lo que aprobaron es llevarla, pues, presentarla ante el Congreso Federal fundamentalmente. Pero bueno, llamó mucho la atención. Esto no es algo que haya hecho México, lo han hecho algunos otros países también. Y se generó polémica. La iniciativa puede resultar polémica por varias cosas, pero una de ellas es por ignorancia. Otra de las cosas por las que podría resultar polémica o difícil de implementar si es que esto pasara, es por el funcionamiento, la forma en que está organizado nuestro sistema de salud. Pero bueno, ahí está la propuesta. Sin duda aquí lo más valioso me parece, Carlos, es que se fijen en que efectivamente hay un problema que es enteramente femenino, como lo es la propia concepción, es decir, el estar embarazada, que requiere un apoyo particular, un apoyo específico para el sexo femenino, ¿no? Hay que partir de un hecho que pues no debería ser un secreto para nadie y todos deberíamos estar conscientes de ello. El hecho de que la mayoría de las leyes pues están hechas en particular, aquí lo hemos subrayado en algunos momentos, por una esfera de gente privilegiada. Y a eso le añadimos en este caso en particular, son leyes hechas pues con pensamiento masculino, por decirlo de alguna manera, con pensamiento machista incluso, me atrevería a poder decirlo quizás en algunos casos. Y esa es una realidad que quizás no considerábamos así o ni siquiera teníamos conciencia plena de ella en el siglo pasado, a finales del siglo pasado siquiera. Ha sido cuestión de que gracias a la tecnología y a la apertura que nos han permitido estas nuevas tecnologías, el conocer mensajes, el permitir que las diferentes personas en grupos se asocien, creen organizaciones o asociaciones civiles, defiendan ciertas causas, hablen de derechos que en otro tiempo no eran considerados como tales. Estos nuevos tiempos han permitido que nos demos cuenta algunos, a otros nos cuesta un poco más de trabajo, en fin, habrá que tratar de esforzarse un poco más en ese sentido, pero en general pues no es vacuo, es decir, no es un discurso vacío el que tienen algunas organizaciones o mujeres que forman parte de organizaciones feministas cuando acusan o señalan que las leyes están hechas por hombres, para hombres, que tienen tintes y toques machistas y que difícilmente se han realizado o se realizan leyes
para beneficio de las mujeres en particular o de otros sectores de la población, como lo sabemos que ahora empiezan a surgir este tipo de legislaciones progresistas, pero es algo bastante reciente. Y en ese sentido, pues la polémica es evidente que cuando alguien quiere hablar de un asunto del que desconoce por completo, pues es mejor quedarse callado para aprender, Blanquita. ¿Lo dices por el conductor de noticias que se lo acabaron en redes sociales? Sí, efectivamente, pues si no, ¿por qué otra cosa? Efectivamente, a veces uno que conduce espacios de noticias, uno que está acostumbrado a esto, siempre siente que tiene la necesidad de opinar casi de todo como si fuéramos todólogos y no, hay cosas en las que tenemos que reconocer que somos ignorantes, hay otras en las que tenemos que reconocer que vamos a aprender y otras en las que tenemos que reconocer que apenas estamos aprendiendo, porque eso es la vida a final de cuentas, completo y constante aprendizaje y más en asuntos pues de los que uno no tiene ni la menor idea, ¿no? Yo creo que para las personas, para todas las personas en general, es condición humana. Una de las cosas que más trabajo cuesta es aprender a decir no sé, es algo que no sé, ¿no? Dos comentarios que quiero leer acá. Uno que es el de Caosfera, que dice, ojalá se logre, hay muchas mujeres que padecen este problema. Y Curiosidades M que dice, el problema es que muchos jefes son precisamente hombres y difícilmente serán empáticos con las mujeres que pidan licencia. A propósito de las leyes masculinas que decía Carlos, precisamente o este jueves veía un tuit del doctor Frisbee, en donde citaba otro tuit, que no recuerdo de quién era, donde ponían un cartel de promoción, de promoción del uso del preservativo. Pero lo que cuestionaba el doctor Frisbee era porque siempre tomaban el modelo masculino, apoyando justamente lo que tú dices. Siempre hablan y ponen como ejemplo el preservativo masculino y no el preservativo femenino. Y entonces uno se pregunta por qué la mujer tiene que depender de que el hombre quiera ponerse o no, ¿no? Porque así pasa, en la realidad así pasa, muchas mujeres es que no se lo quiso poner, no lo quiere usar porque dice que no es lo mismo. Bueno, porque no son gratuitos también los preservativos femeninos, para que nosotras las mujeres tengamos la opción de utilizarlo sin necesidad de depender del otro, o en una de esas, ¿por qué no? Para tener más que un 100%, no sé si se pueda, la verdad. Y aquí acabo de decir que reconocer que no sé, que soy ignorante en la materia, utilizar los dos, no lo sé, él el suyo y ella el suyo, no sé si se puede, pero pues a lo mejor en una de esas. El caso es ese. Bueno, respecto a las dos preguntas, a los dos comentarios que decían, escuché también, y creo que es una preocupación legítima, que por ahí alguno de los conductores de la tarde decía, es que no me acuerdo quién era, le preguntaba o comentaba o le preguntaba a un entrevistado respecto a que si esto no impactaría para que los empresarios de por sí dudaran más, algunos, no todos, en contratar mujeres, precisamente porque iban a estar en algunos casos cada rato o cada mes solicitando esos 2 días, porque la iniciativa de ley daría permiso, daría licencia por 2 días, licencia con goce de sueldo, lo cual pueden considerarlo los propios empresarios como una pérdida. En tratándose, iba a decir en tratándose de hombres, pero no, a veces ni siquiera las mujeres somos empáticas con las propias mujeres en ciertas materias, esa es la verdad también. Bueno, esa es una de las preocupaciones. Otra de las preocupaciones tiene que ver, porque decía Caosfera que ojalá que se lograra. Sí, nada más que van a tener que implementar varias cosas. Tienen que implementar candados precisamente con la ley para que no haya discriminación, para que los empresarios no discriminen por cuestión de sexo y por este tipo de cosas, así como se ha hecho por el embarazo, a las mujeres y no las contraten por ello, que sea un freno para los empresarios que marquen la preferencia por los hombres. Esa es una. Otra, el proceso que se está pidiendo es que lleven una constancia por parte de un ginecólogo, de preferencia del sistema de salud público, IMSS, SISSSTE, Secretaría de Salud, que lleven una constancia de que la beneficiaria, la mujer que va a solicitar este permiso, tiene efectivamente dismenorrea incapacitante.
Entonces la mujer que lo padece tendría que hacer pues todo el proceso para lograr, imagínense nada más el caso que conozco, ¿no? En el Seguro Social. Vas y pides tu cita con el médico general. Te la dan para el mes que entra, porque generalmente son para el mes siguiente. La consigues o vas y haces la fila desde las 5 de la mañana para que te atiendan ese día. Luego ahí le explicas el problema al doctor o doctora y el doctor o doctora te manda con la ginecólogo o ginecóloga del hospital de especialidades. Tienen que llenar una serie de papelitos, ir a firmar y bla, 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 y te mandan la cita. Si hay mucha gente la cita, puedes tenerla en 2 o 3 meses, o a lo mejor tienes suerte y la tienes en un mes o en 2 semanas, ¿no? Ahí dependerá de cuántas personas lo soliciten, qué tanta demanda hay y qué tan lejos, por lo tanto, se consigan ese tipo de citas. Estoy hablando del mundo, de lo que podría suceder, porque esto todavía no es un hecho, pero son cosas que tienen que contemplar los propios legisladores a la hora de conformar estas leyes, porque a veces tú dices, Carlos, las hacen personas privilegiadas, sí, y a veces personas muy ignorantes en la materia que pretenden legislar. Son tan ignorantes que ni siquiera leen las cosas que están legislando con mucha frecuencia. Entonces, bueno, pues son muchas cosas que tienen que conformar para que de verdad sea una ley. La iniciativa puede ser muy buena, pero tiene que ser algo que esté muy bien conformado para evitar que genere otro tipo de problemas. Incluso puede ser un buen paso para personas que padezcan otro tipo de problemas que también sean incapacitantes, porque no es el único problema que puede ser incapacitante periódicamente con una persona, y en este caso es con las mujeres. Puede haber algún otro problema que eventualmente pueda ser incapacitante. Esto podría abrir las puertas para que los empresarios, los jefes sean más empáticos con los y las trabajadoras. Ahora, una última cosa, ya con eso termino, Carlos, ya sé que me fui un poco larga. Muchos, yo casi puedo apostar que muchas mujeres prefieren, una, no enfrentar todo este proceso que ya describí en el sector salud, o bien ni siquiera pensar en eso. Dice, no, es que a veces somos tan responsables que ni siquiera lo pensamos y digo, yo como sea, yo voy y me aguanto lo que sea y a la hora que tenga el calambre voy a aguantar. Hay dolores a veces tan fuertes que le pueden a una persona, y lo sé de cierto, bajar la presión, un cólico muy intenso, le baja la presión y hace que la persona se desmaye. Y esto te puede suceder, no piden permiso, te puede suceder en medio del pasillo de la oficina, que no sería tan malo, o te puede suceder en el transporte público o cruzando una calle. Pues ahí está nuestro tercer hashtag en tendencia de hoy, licencia menstrual. Todas las posibilidades, todas las opciones, todos incluso los posibles obstáculos. Y simplemente subrayar lo que dijiste al principio, el hecho de que esta es una iniciativa que se aprobó en el Congreso de la Ciudad de México para llevar la propuesta al Congreso de la Unión y que ya en el Congreso de la Unión aborden el asunto para que pueda ser una realidad. Hoy por hoy todavía no lo es. Es la aprobación de una propuesta que veremos si se discute en el Congreso de la Unión. Déjame leer los comentarios de Caosfera y de algunos otros compañeros, sí, amigos del equipazo. Dice Caosfera, es que sí hay mucha ignorancia, hay jefes que si se les habla y explica el problema lo pueden entender aun siendo hombres, eso es verdad. Es que hay de todo, como dicen, hay de todo en la viña del Señor. Ojalá también dejemos de lado el pensar que por ser hombres no lo entienden, y yo insisto, hay de todo, hay quienes seguramente lo entenderán muy bien y hay quienes no lo van a entender, que van a empezar a pensar esto que nos dice Curiosidades M. Quizá mi comentario sea ofensivo, si es así pido disculpa, pero creen que también pueden existir abusos, o sea que algunas mujeres tengan problemas pero pidan licencia. En una de esas, no creo que sea una gran mayoría, pero en una de esas puede haber alguna que se crea muy lista y que pueda querer hacerlo, así como, pues puede pasar porque es condición humana. Y dice Caosfera, es que aunque sea una mujer muy responsable, hay dolores terribles, por supuesto que los hay también, pero también puede haber el caso de alguien que diga, es terrible, pero tengo que aguantar, o no sé, o simplemente no van y no les importa que les descuenten el día, y no se van a aventar el engorro
de todo el proceso que ya describí, ¿no? En algunos casos. No lo sabemos. De verdad puede haber tantas historias y tantas maneras de pensar como personas. Pues sí, efectivamente. Bueno, Bueno, pues allí está, en efecto, pues nuestro tercer y último hashtag en tendencia de hoy fue licencia menstrual, Blanquita. así es. Pues ojalá que lo ¿No? hicieran y que lo hicieran muy requete bien. Vámonos muy rápidamente a lo que sigue, mi querido Carlos. Son los hashtags en tendencia de hoy. Bueno, digo las efemérides, perdón. Perdóname, ay sí, las efemérides. El día de los amores imposibles, muy cerca del Ah, Día del Amor y la caray. Amistad. Día de los Amores Imposibles, el 16 de febrero. Yo no había oído de este día, fíjate, así es que, bueno, pues no sé cuál es la intención, se celebra es el 16 de febrero. Pues la intención es hacernos reflexionar de conocerse a sí mismo. Sufrir, ser masoquista, no entendí No, la busca la ayuda efeméride. especializada si tienes este tipo de amores platónicos que son imposibles y expandir las posibilidades. Yo creo que cuando uno, o sea, yo cuando me dicen un amor imposible, pues yo solía decir, pues antes, que Mel Gibson era mi novio. Puede considerarse como un amor imposible, pero yo lo decía de broma. No Sí, sé, claro. supongo que ahora hablando de tantas maneras de pensamiento y demás, que como personas, supongo que hay quienes sí tienen como cercanos amores imposibles, ¿no? Todo es posible. Pues la primera efeméride estuvo muy rara el día de hoy. Vámonos con la segunda, que también corresponde al 17 de febrero. Ya, esta corresponde al viernes 17 de febrero. Es el Día Internacional del Juego Responsable. Esta sí es muy importante. Tiene la finalidad de generar conciencia en la población mundial acerca de los efectos negativos de las adicciones a los juegos de azar y a los juegos en línea. Ahora ya es muy fácil incluso en el celular estar jugando en línea y apostar y perder. Así que mucho ojo, no lo hagan. Sí, es para prevenir la ludopatía, ¿no? La Exactamente. En adicción el al Día juego. Internacional del Juego Responsable. Si van a jugar, sean responsables. También es el Día Mundial de la Resiliencia en el Turismo, lo creó la Organización de las Naciones Unidas para reconocer al sector turístico como una actividad multisectorial. Resalta su contribución al logro de los objetivos del desarrollo sostenible para el 2030. Y también el Centro Global de Resiliencia Turística y Gestión de Crisis lanzó este Día Mundial en el 2020 en el marco de un evento celebrado en la Expo de 2020 en Dubái, con el objeto de que los países de menores dimensiones tengan acceso a conocimientos y recursos favoreciendo a las economías que son dependientes del turismo. Pues, Día Mundial de la Resiliencia del Turismo. Sí, 10 extraños, pero el primero fue el más extraño. Sí, el más extraño definitivamente. Pero bueno, pues dice Carili, no dicen que no hay imposibles, entonces no tendría que existir ese día de los amores imposibles. Buen punto, Carili. Mi curiosidad se me, fíjate, dice, amores imposibles es lo mismo que amores platónicos. Híjoles, yo creo que se parecen, pero no son lo Es muy mismo. parecido, pero no lo sé. Tal vez no sea lo mismo en efecto. Sí. Un amor imposible no necesariamente tiene que ser un amor platónico. Ajá, oye, hablando de amores imposibles, ¿cuántos estarían enamorados en su momento de la bellísima sex symbol de su momento, Raquel Welch, ¿no? Eh, Ahí Martín Telles recordándonos que desafortunadamente, pues falleció Raquel Welch, una otrora sex symbol del Sí. siglo pasado. Así es. Dice Curiosidades M. Entonces la cosa queda así. 13 de febrero, Día del Amante. 14 de febrero, Día de los Novios. 16 de febrero, Amores Imposibles. Pues sí. Sí, y Justo así, Cariñosita lo mismo. Día del Soltero, Día del Amor y Día de los Amores Imposibles. Efectivamente. bueno, Y pues ahí está. dice Caosfera, válgame, qué trágico el día. Qué trágico, pues No sí, sé. en Sí. efecto. Trágico, vamos de lo trágico a lo que no es trágico. A lo que no es trágico, la presentación aquí en el equipazo informativo de nuestro querido amigo, el Mariachi Ninja.
Querido amigo Mariachi, ¿cómo estás? Lozano, pero el mariachi ninja para los cuates. Bienvenido, mariachi. Gracias, Blanquita, Carlitos, Carmen Castro, Caosfera, la producción, la gente que nos acompaña, pues con inconvenientes ahora de estas situaciones de la criminalidad, y ahora me toca otra cuestión. A ver, ¿qué me bloquearon pasó? Mi cuenta porque tuve un intento de fraude telefónico, entonces, híjole, ya nos pondremos a mano con los donativos, pero ahorita tengo un inconveniente caí, ahora sí puedo decir, me trataron de engañar y caí, y afortunadamente, lo decíamos hoy por la tarde, nuestra pobreza nos salvó, porque como no había fondos en la cuenta, pues no pudieron sacar nada, entonces, pues bueno, pero mientras tanto tengo bloqueada mi tarjeta, pero bueno, estamos a la cuenta. Ya mañana tendremos que continuar con la situación en el banco para arreglar esta cuestión, pero... Oye, Mariachi, Arturo, yo creo que sí es importante que nos digas cuál fue la que te aplicaron, porque entre más sepamos, más prevenidos estamos. A mí me quisieron a Vitamin Caín el año pasado, la de que alguien estaba tratando de usar mi aplicación y bla, bla, bla. Pero como dudé, porque me dijeron que cambiara la clave y ellos me daban una clave de acceso, dije, no, esto está muy raro. Y entonces lo que hice fue colgarles y decirle, permítame un segundo, le colgué y cambié, yo volví a cambiar la clave de acceso. Me llamaron enojados diciéndome que no tenía que hacer eso. Le dije, permítame, ahorita no lo puedo atender, ya voy manejando. Mentira, me fui a la sucursal, ¿no? Y de ese modo evité la pérdida. Sí hubo una pérdida relativa, pero y sobre todo de tiempo, pero logré evitar lo que sí, porque llegué justo al banco y estaba saliendo una señora a la que le habían birlado algo así como 200,000 pesos. Ay, híjole, está fuerte. Me había tocado el de una supuesta tarjeta de crédito y yo dije, no, pues yo no estoy solicitando, pero en esta ocasión fue algo que tenía que ver con banca en línea, de esta situación de, lo voy a decir tal cual, decían, es que hay que activar las alertas de Banorte avisa y no sé qué tanto. Entonces hay que hacer una prueba usted ha sacado dinero sin la tarjeta y hay una opción donde se genera un código y va uno y lo escanea ahí, no, hay que hacerlo, la prueba nunca lo he utilizado, le va a llegar la alerta, vamos a hacer un simulacro de que vamos a hacer eso, pero no se va a sacar nada y bueno, pues resulta que la situación fue cuando ya supuestamente se habían activado las alertas, me estaban llegando mensajes al celular, no sé cómo obtuvieron el número y otra información, supuestamente hicimos este proceso y posteriormente acudo a la gasolinera y tengo por costumbre pues no cargar mucho efectivo y pagar con la tarjeta, que fue antier, y efectivamente pues resulta que estaba bloqueado el tema de los pagos con la tarjeta, no podía sacar dinero del cajero, no podía yo pagar en la gasolinera, y ya cuando me comunico al banco me dicen, no, pues es que hubo un intento, pues están bloqueados todos sus pagos, no puede utilizar nada de esto porque hubo un intento de clonación de su cuenta, y bueno, todo un show, pero fue a través de esto de sacar dinero del cajero a través de un código que supuestamente se genera, y además son bien hábiles porque ponen una cantidad, 9,000 pesos, ¿no? O sea, de en poquito, si eso lo hace con muchas personas, pues imagínense nada más, y luego que uno no se fija y cae, pero bueno, fue esta situación de banca en línea, de un intento de sacar dinero a través de un código o una clave. Sí, es una disposición sin tarjeta. Sin tarjeta. Pero bueno, ahora sí que la tenemos choca con la delincuencia organizada estos últimos días, también la semana pasada fue una situación medio similar, bueno, pues con una cuestión que luego ya lo platicaremos, pero fíjense nada más el tema que se nos atravesó Blanquita y Carlos, importante esto, luego vamos a hacer a detalle lo de la situación de los fraudes bancarios, pero esto tiene que ver con el tema del juicio de Genaro García Luna. No hemos sido aves de mal agüero, pero siempre hemos analizado esto de lo que pasó con Emilio Lozoya, que decíamos va a ser una pifia porque además está en un régimen de privilegios que no debería el señor, está libre y bueno, fue una pifia. El tema del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, con el desafuero que decíamos, es que es probable que no pase nada y que todo el mundo se quede con un palmo de narices, no, que terminan su mandato, lo van a meter a la cárcel, ya está la FGR ahí, no puede ahí irse a Estados Unidos, está en Estados Unidos Francisco Javier García Cabeza de Vaca, hasta donde se tiene conocimiento. El tema de Alonso Ancira,
Y el juicio de Genaro García Luna ya empezaba a mostrar ciertas cosas extrañas, como en el caso de Salvador Cienfuegos Cepeda, ¿no? Habíamos visto al señor García Luna muy abatido, muy deprimido, muy en una situación complicada, se veía en su rostro y de repente todo cambió. Ya le mandaba besos a su familia, ya lo veíamos muy tranquilo y decíamos esto como que no pinta bien, porque también nos acordamos del señor La Barbie, cuando se preguntaba a todo el mundo de qué se ríe la Barbie. De pronto Genaro García Luna empezó a tener este cambio de semblante, de actitud, ya se le veía muy tranquilo, ya este proceso ya tenía poco más de 2 años y se notaba el cambio, decíamos, esto no pinta bien, y se están generando muchas expectativas respecto a si se le va a condenar, pero condena va a haber seguramente. Lo que estaban mencionando algunos era el involucramiento de Felipe Calderón Hinojosa. Bueno, pues ahora parece que ni una de las dos, ni Felipe Calderón Hinojosa y la situación de él va a quedar tal vez en esta negociación que tal vez haya, pero se generaron muchas expectativas, se acortó el juicio, no se presentó el millón de documentos y fulano, no hubo pruebas más que testimonios de personajes ahí del crimen organizado, que bueno, el señor Genaro García Luna es una calamidad para nuestro país, pero no fue juzgado en nuestro país, fue juzgado en Estados Unidos, y la situación que además queremos plantear es que tal vez para quienes están en las campañas de las corcholatas, no encontrábamos nosotros por qué del juicio de Genaro García Luna, que tendría que haber sido aprovechado con mucha amplitud por parte de las fuerzas que están gobernando, de Morena, ¿por qué está derivando en una pelea entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard? ¿Por qué nadie nos imaginábamos que esto iba a terminar en el tema de Gabriel Regino, señalado por el rey Zambada de haber recibido un soborno o sobornos, hasta donde sabes uno, pero ahora resulta que eso está generando una discusión intensa entre Gabriel Regino, que además ha sido relacionado no solamente con Marcelo Ebrard, sino con el propio Andrés Manuel López Obrador, porque Gabriel Regino fue subsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por ahí hay una situación de fechas que dicen que esto fue en el 2008, hay algunos que dicen que fue en el 2005, ya no tenemos la certeza bien de cuándo fue esta situación. Una fue durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la otra en el de Marcelo Ebrard. Pero se está dando una discusión donde ya vemos encontronazos e intercambios entre Gabriel Regino y la propia Claudia Sheinbaum. Esta situación está derivando en algo que tal vez no les resulta lógico a las personas que están envueltas en el corcholataje, ¿no? Aquí en la Ciudad de México pesa eso bastante, tal vez en otras partes de la República, ¿no? Pero Gabriel Regino ha estado también metido en el tema de la línea 12 del metro, defendiendo a funcionarios o exfuncionarios del gobierno de Miguel Ángel Mancera y de Marcelo Ebrard. Entonces, yo no sé a dónde quieran llegar, pero lo que menos nos imaginábamos era que se iba a dar esta situación entre gente cercana a los que están en contienda, los punteros, vamos a decir, que rumbo a la encuesta para quien va a ser candidato, que ya sabemos, ya creo que lo hemos platicado aquí con Carlitos y contigo, Blanquita, de que pues, se ve que hay una corcholata favorecida, pero en este intercambio se empiezan a soltar ya cosas como que sensibles, ¿no? O sea, que sí hay relación con los grupos criminales, que sí defendieron a funcionarios metidos con lo de la línea 12, recordando que también el tema de la línea 12 ha sido utilizado por la gente cercana a Claudia Sheinbaum para darle durísimo a Marcelo Ebrard. Entonces, ¿de dónde a alguien se le ocurrió que esto iba a ser una buena táctica o práctica o estrategia, que se empiecen a sacar trapitos al sol referente al tema del Repsamen o de la línea 12 o de los 2 policías que fallecieron en Tláhuac en esto de San Juan Ixtayopan que se dio en algún momento? O sea, empiezan a reventar un montón de temas que a lo mejor gente ya ni se acordaba que existían. Entonces, esto va a salir bien complicado para aquí, para la Ciudad de México, que de por sí no la tienen fácil los de Morena, porque se ha ido complicando en el asunto esto y ya empiezan a tener preferencias en contra respecto a lo que va a venir también en una elección de posible jefe de gobierno en la cual están metidos candidatos como es Omar García Harfuch, que no se ha decidido. Pues, creo que ya hoy dijo que no va, ¿eh? Así decía Miguel Ángel Mancera, nada más hay que recordarlo aquí. Así decía Miguel Ángel Mancera y el propio Andrés Manuel decía, a mí denme por muerto. Entonces, híjole, a ver qué tal va. A su dedito, lo que diga mi dedito, ¿te acuerdas? Y luego nos salen con unas sorpresas que bueno, ¿no?
Entonces, por eso, y yo concluiría con eso, Blanquita y Carlos, porque de verdad te están dando muy duro y yo creo que no miden, que eso les puede salir contraproducente si se empiezan a revelar entre ellos cosas que tal vez no tendríamos, bueno, no, sí, como interés público, ¿no? Pero bueno, pues ahí ellos sabrán, Blanquita y Carlos, pero me parece que es muy negativa esa situación que se está presentando de enfrentamientos entre grupos en las redes sociales donde se están sacando de todo y que dice Claudia de repente, pues que investiguen a este señor, ¿no? Y el otro señor le empieza así, bueno, y lo de la línea 12, uy, bueno, ahí ellos sabrán, Blanquita y Carlos. Es que el problema es que cierto. son campañas muy negras, Sí. se avientan basura los unos a los otros y a nosotros no nos dan propuestas. Exacto. Ya empezó la guerra sucia, dice Carili, y efectivamente, pues es que tal cual políticos son, están acostumbrados a eso, pero dicen que cuando el perro es bravo, hasta el de casa muerde, ¿no? Pues entonces ahí está la situación. Híjole, pues sí. Excelente análisis, Mariachi, siempre, muchas gracias. Pues vamos a ver, y una disculpa porque ahora pues no vamos a poder hacer los donativos, No. Pero ya nos pondremos a mano después, porque Ay, no, ni te preocupes, no pasa nada. No, como no, este esfuerzo, este programa y sus conductores y la gente que está aquí, pues se merecen de lo mejor, Blanquita y Carlos. Y yo me despido y nos vemos la próxima semana ya con el nuevo horario, que por cierto ahí estaremos dando difusión. Muchas gracias y abrazos. Gracias. Abrazo igualmente, que te vea muy bien, querido amigo Mariachi. Ahí estuvo para todos ustedes la Madrugueña Express con el Mariachi Ninja, solo por el equipazo. Y va a continuar con nosotros. Gracias, Mariachi. Eso es lo importante. Bueno, Sedena aseguró el laboratorio de metanfetaminas más grande de Sinaloa y un centro de producción de fentanilo. Estaba enorme, 600,000 pastillas de fentanilo y una cantidad mayor a 200 kilogramos de droga. ¿Se imaginan nada más? 100 kilogramos de posible metanfetamina, ácido tartárico, manitol, sosa cáustica. Es que cuando yo oía los comerciales de que hasta esos tipo de cosas se utilizan para hacer el fentanilo, no me la creía, pero pues ya veo que sí. Insisto, es el decomiso y destrucción más grande de la que se tenga registro. Fue en el municipio de Culiacán, allá en Sinaloa. Y paralelamente, esto es muy curioso porque paralelamente a esto, además hubo la destrucción de otros 2 laboratorios de fentanilo, no tan grandes como estos, en este mismo mes de febrero, en días anteriores, pero insisto, paralelo a esto, la DEA le pide a México que haga más contra el tráfico de fentanilo. Le pidió eso el pasado 15 de febrero al gobierno de México, que haga más contra el cártel de Sinaloa y contra el cártel Jalisco Nueva Generación, en los que responsabiliza la DEA de miles de muertes por sobredosis de fentanilo allá en los Estados Unidos. Me voy al caso de la ministra Yasmín Esquivel Moza, Blanquita, porque creo que es muy importante que hablemos del asunto. Resulta que, pues, todos sabemos que no sabemos, que se desconoce aún quién plagió a quién. Si Yasmín Esquivel Moza es la autora original de su tesis de licenciatura, o si se la plagió, se la copió a una persona de nombre Edgar Báez. Bueno, pues la Universidad Nacional Autónoma de México, lo más reciente que informó, desde que nos vimos por última vez con los amigos del equipazo, pues es que implementaría un comité de ética que sería el encargado de determinar quién plagió a quién. Y después el propio rector Enrique Graue confirmó que la propia ministra Yasmín Esquivel Moza ya había participado, incluso entregando pues lo que ella quería alegar en su defensa al comité de ética. Es por eso que después llama la atención que nos enteramos de que la ministra Yasmín Esquivel Moza interpuso un recurso de amparo en materia administrativa y una jueza se lo concedió. Ese amparo, en pocas palabras, lo que implica es que se deben revisar los lineamientos por los que fue integrado el Comité de Ética de la UNAM, que sería el encargado, les digo, pues de revisar el plagio de la tesis y de resolver. El amparo concedido a la ministra Yasmín Esquivel Moza, en pocas palabras, lo que hace es impedir que el Comité de Ética dé a conocer sus resultados. Y eso, evidentemente,
pues llama poderosamente la atención, porque si la ministra dice ser la autora original de la tesis y ser la principal interesada en que eso se aclare y se sepa, y si incluso ya presentó sus pruebas, sus documentos que acreditan que ella es la autora original de dicho documento, ¿por qué entonces, por otro lado, de manera paralela, buscar la manera de patear el bote hacia el futuro, ¿no? Es decir, de impedir que se sepa, de impedir los resultados, como dice Carilli, y por lo tanto, pues que no sepamos quién es el autor de la tesis. Esa es una situación interesante que pues está en el ojo público evidentemente y que con toda seguridad la oposición ya está empezando a utilizar para seguir golpeando a Yasmín Esquivel Moza, que no se da cuenta o que pues simple y sencillamente ella dice yo de aquí no me voy y no Es se que va. se puso de pechito con eso del amparo. En la universidad, por supuesto, no se esperaban que hubiese un amparo en contra del propio comité que se encarga de analizar el asunto, por un lado, y el mensaje como que tiene, me parece, dos caras. Por un lado, el hecho de que, por un lado uno pensaría, bueno, el que nada debe, nada teme, ¿no? Pero por el otro lado, como el asunto está muy cargado de cuestiones políticas, también podría ser que la ministra se esté protegiendo porque no confía en el propio comité, precisamente porque considera que hay mucho de político o podría haber mucho político en la determinación del comité. La ministra se Ambas son posibilidades importantes. Solamente agregaría yo a tu comentario que, por desgracia, desde mi particular punto de vista, el asunto de fondo sigue quedando en el olvido por centrarse en las cuestiones de la política. Yo dije o he dicho desde un principio que el asunto de fondo es investigar la venta de títulos y de tesis en la UNAM, que es muy probable que haya una mafia que se dedique a eso. Sí, claro. Y investigar a fondo podría destapar una cloaca muy interesante, pero evidentemente ya de eso nadie dice absolutamente nada, todo mundo se concentra en la ministra y su tesis. En fin, cada quien, ¿verdad? Dice acá Martín Telles, ya me imagino amparos de la selección de fútbol por goles en penaltis. Y dice, curiosidades, la ministra se ampara, no aplica lo que dice el PG, que nada debe, nada teme, que ella sabe que debe, por eso se defiende. Es que el mensaje es muy ambiguo, de hecho, a consecuencia de este amparo. Es contradictorio. Sí, sí. Ya comenzaron las deliberaciones para determinar si García Luna colaboró o no con el cártel de Sinaloa. Son 5 delitos contra los que tiene que tomar una determinación, o sea, son 5 sentencias las que tiene que tomar, que emitir el jurado. Se esperaba algunos esperaban que se hiciera hoy, pero el asunto es muy complicado. El juez Kogan les dio muchas recomendaciones a los miembros del jurado, entre ellas, pues que no se dejen llevar por simpatías o antipatías, y pues estarán analizando, hicieron varias peticiones de cosas que necesitaba el jurado para llevar adelante su análisis. Lo único que les fue negado fueron los argumentos finales de los abogados de ambos bandos, tanto de la Fiscalía como los abogados defensores. Y bueno, pues no va a tardar mucho, pero tampoco va a ser, no sé, yo no apostaría que sería este viernes, yo creo que sería hasta la semana que entra la determinación, porque no la tienen fácil los jurados, francamente es uno de esos juicios en los que por la complejidad del caso no debe ser fácil estar en los zapatos de las personas que conforman el jurado. Y bueno, en teoría acabaría ya por lo menos en esta etapa, la labor del abogado que en algún momento le preguntó a Zambada si era cierto aquello que le había dicho de que el presidente López Obrador estaría implicado de alguna manera en haber recibido pues algún tipo de soborno, algún tipo de dinero, y el presidente pues no le gustó que lo implicaran en el asunto, dijo que pues que había resultado más honesto Zambada que el abogado de García Luna, y que está analizando la posibilidad de demandarlo a García Luna, al abogado de García Luna por daño moral. Un asunto que en realidad pues, no tendría mayor trascendencia tampoco, pero pues es algo que atrae la atención hacia la figura del presidente, y eso, hay que decirlo, al presidente le gusta.
Y una última cosa en torno al asunto, cuando el presidente habló sobre el cártel de Genaro García Luna, exhibió varias imágenes y una de ellas fue la de Manelis Castilla, que pues él estuvo al frente fue excomisionado de la Policía Federal y ha reaccionado y dijo que tendrían que fijarse que lo que diga el presidente pues esté apegado a la verdad, que la ética y el profesionalismo debieran regir al momento de proporcionar información al titular del Ejecutivo, fue lo que dijo el excomisionado de la Policía Federal al vocero de presidencia Jesús Ramírez Cuevas y exige que se aclare el error en la mañanera, que se aclare que él no pertenece de ninguna manera a ese, como le llaman ahora, cártel de Genaro García Luna. Es que ponen su fotografía como si él fuera el narcotraficante Iván Reyes Alzate. Él no es el narcotraficante Iván Reyes Alzate, pero en la imagen que le pasan al presidente aparece la foto precisamente de Manelich Castilla Cravioto, en donde dice Iván Reyes Alzate, es decir, como si fuera parte del cártel de Genaro García Luna. En muchas ocasiones hemos subrayado aquí cómo las cosas que le dicen o que le pasan al presidente tienen errores. Bueno, pues una vez más, y en esta ocasión, pues es un error reiterativo, porque ya no es la primera vez que Manelich Castilla, pues les insiste en que él no es Reyes Alzate, pero bueno, ahí lo siguen poniendo, le siguen pasando la misma diapositiva casi casi. Qué bárbaros, ¿eh? Es que es de no creer. Sí, el problema es que mucha gente crea a pie juntillas todo, absolutamente todo lo que dice el presidente y se casan con las imágenes que el presidente presenta y eso es muy peligroso, muy delicado para la gente que como en el caso de Manelich Castilla, pues se ve expuesto a algo que él ni nada que ver. No, imagínate. Bueno, otro asunto en el que también está involucrado el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ya es de corte internacional, y es que la presidenta del Perú, Dina Boluarte, afirmó que el presidente López Obrador no quiere entregarle la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, le corresponde transferirla este año a Perú, a México. Recordemos que el propio presidente López Obrador, en efecto, ya había mencionado el asunto, pero él ansiaba entregarle la presidencia a Pedro Castillo. Incluso hasta había dicho, pues se le entregamos aquí en México, que vengan para acá o a ver dónde nos vemos, casi, casi, y ahí hacemos el intercambio. Así me sonaba el presidente López Obrador, pero de repente fue tanta la presión sobre Pedro Castillo que cometió un error que por enmarcado en la ley, se lo cuadraron como si hubiera intentado un golpe de Estado y por eso está preso Pedro Castillo, no se nos olvide. La situación es muy similar a lo que ocurrió en algún momento con Bolivia y con Evo y con Yanine Áñez. Yanine Áñez, que en estos momentos pues está encerrada en la cárcel, tampoco se nos olvide. Es lo que con toda seguridad le va a pasar a Dina Boluarte una vez que entienda que ella llegó allí para convocar elecciones, no para quedarse en el poder, pero parece ser que pues se repiten las historias y nuestros vecinos del sur como que no entienden de señales. Allí no aplicó el refrán Dina Boluarte de cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, porque ella se aferra al poder, no quiere convocar elecciones. Ya incluso ha habido llamados de la ONU que lamenta que de Amnistía Internacional, perdón, que lamentan que estén usando las Fuerzas Armadas para pues atacar a los civiles que protestan en contra del gobierno de Dina Boluarte, pero ella le avienta la bronca al presidente López Obrador porque pues como siente que sí es presidenta electa, casi casi, pues ella quiere ya que les den la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico y como López Obrador hace como que la Virgen le habla en ese asunto, pues ahora parece que en puerta hay un conflicto diplomático entre México y Perú. Ya lo hubo con otros países, ahora viene con Perú. ¿Cómo transforma el poder, verdad? Porque Dina Boluarte al principio dijo que iba a llamar de inmediato a elecciones, luego incluso las quiso adelantar y el Congreso le dijo, no, eso no es posible, no se puede adelantar. Y ahora resulta que no quiere llamar. Ahora ya Entonces, no. está transformada, como el poder, como dicen, cuando el poder corrompe y cuando es absoluto, corrompe absolutamente. Exacto. ¿No? Ahí está. Y Bueno, ahora va a pues, enfrentar hasta pues cuestiones de lesa humanidad porque claro, hay peruanos muertos. pobre Perú. Sí, Como decía
aquella novela de Conversación en la Catedral de, sí era Conversación en la Catedral de Vargas Llosa, ¿en qué momento se odió el Perú? No la recuerdo, Blanquita, Ujú. para que te engaño, pero puede que sea. COFEPRIS destituyó a 11 funcionarios por una supuesta red interna de corrupción. Se supone que investigaron, hubo trabajo de inteligencia, descubrieron que eran estos 11 funcionarios que habían establecido ciertos tratos muy cercanos con algunos laboratorios y que eso hacía que no se sacaran del mercado algunos productos, no necesariamente medicamentos, que tendrían que haber salido del mercado. Alteraban incluso bancos de datos, borraban información importante y bueno, finalmente ya fueron por lo pronto destituidos. Quién sabe si después vaya a haber algún tipo de proceso en su contra. Y quienes se van a seguir desmoronando, por lo menos en una parte, son los panistas en la Ciudad de México, porque pues el gobierno de Claudia Sheinbaum dio a conocer que hay otro caso más de presunta corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez, y con este, que es el más reciente, sumarían ya 40 en la demarcación nada más, de acuerdo con la propia Sheinbaum Pardo. Ella reveló que la fiscalía le dio a conocer de esa situación. Corresponde a una serie de denuncias que vecinos de la alcaldía levantaron con respecto al complejo City Towers. No obstante, no precisó mayor información, pues señaló que le corresponde el asunto a la fiscalía. Lo que es un hecho, pues es que otro caso de corrupción inmobiliaria más que adopta el gobierno de Claudia Sheinbaum, con toda esa convicción que tiene por llegar hasta la verdad en ese asunto, por lo menos, porque pues evidentemente involucra a panistas y no la culpamos, pues es lógico, si tiene la sartén por el mango. Aquí el problema pues es que tras la denuncia de persecución del delegado o del alcalde, porque son alcaldes, allá en Benito Juárez, Santiago Taboada, él dice que Claudia Sheinbaum Pardo lo está persiguiendo, hay persecución política en contra de él y de otros funcionarios. Bueno, pues la respuesta del gobierno de la Ciudad de México fue detener a otra exfuncionaria de la alcaldía Benito Juárez, a quien fungía como directora general de Servicios, Obras y Desarrollo Urbano. ¿Y por qué la detuvieron? Pues ni más ni menos que porque autorizó contratos millonarios de manera irregular. Pues ahí está. Pues sí, no puede estar exenta este asunto efectivamente de cuestiones políticas, pero tampoco puede estar exento, eso creo que es más que evidente, de corrupción. Quienes Claro. estén en la corrupción, pero pues aprovechan el viaje, ¿no? Pues Para claro. debilitar a los contrincantes. Se dio a conocer el Coneval dio a conocer la evaluación, el informe sobre programas de desarrollo social 2022, y según un análisis a este respecto, pero ya lo habían dicho antes, que los programas de desarrollo social del gobierno federal aplicados del 2018 a la fecha, lo único que han hecho es incrementar la pobreza. No han resuelto la pobreza en el país, sino que por el contrario la han venido aumentando, Carlos. Sí, hombre, lamentable lo que se da a conocer en este asunto. No le han preguntado al presidente sobre la situación, sin embargo, también hay que recordar que siempre que le preguntan y le presentan datos del Coneval, pues él termina descalificándolos por completo. Así que, pues, ya si le preguntan o no, pues estaría por demás, creo yo, a final de cuentas. Sí, va a decir que es una campaña en su contra por los conservadores o que él tiene otros datos. Efectivamente. Lo que sí no está de más, Blanquita, es que pues estuvo el presidente López Obrador muy cerquita, por fin se le ve en un asunto que no tenga que ver con entrega de salarios rosas. En efecto, me refiero a Alfredo del Mazo, el gobernador mexiquense, que acompañó al presidente Andrés Manuel López Obrador a inaugurar una carretera que parte de allí, de las inmediaciones de San Cristóbal, donde está el puente de fierro, ese que diseñó Gustave Eiffel, el mismo diseñador de la Torre Eiffel de París, el mismo nos vino a diseñar un puente de fierro aquí en San Cristóbal, Ecatepec, ¿quién lo diría? Y lo tienen en el abandono como Sí, si no me lo hubiera enseñó, me parece que hijo de bárbaros. vecino. Eso a mí me parece sorprendente, Blanquita, es increíble. Todo O en sea, nada México más son el mismo. imaginémonos, el creador de la Torre Eiffel allá en París nos vino a hacer acá un puente de fierro en San Cristóbal y ahí lo tenemos arrumbado, abandonado, en fin. Bueno, pues de allí sale esta nueva vialidad que se supone es libre, no es de cuota y que garantiza llegar rapidísimo al AIFA. Pero ¿qué
creen? Pues antes de empezar el programa estaba yo viendo el noticiario de Azucena Uresti en Milenio y manda a su reportero para ver cómo estaba funcionando esta nueva vía y resulta que estaba cerrada. O sea que nada más la abrieron para la inauguración y ahorita la Ay, mantienen los cerrada. Ve radios tú a que dicen saber por qué. que no son iguales, ¿no? Pues no, no son Es iguales, exactamente lo pero mismo cómo que se pasaba en los parecen. gobiernos anteriores, qué barbaridad. Todos son iguales, de veras que sí. En fin, pues ahí está la historia. Qué terrible. Bueno, se supone que con ese puente, con esa carretera, se supone que se van a hacer 10 o 15 minutos, ¿no? Hasta el aeropuerto, va a cruzar Tecámac, va a cruzar Zumpango, y bueno, parte desde el centro de Catepec, desde el centro de Catepec del municipio es Adelantito. San Cristóbal, sí, en San Cristóbal de Catepec, ahí en donde está, bueno, ahí donde está el puente Eiffel, vamos a decirle. Sí, hombre. Oye, es que así lo deberían de proponer como el puente Eiffel, que, hombre, para atraer turismo, caray. Pues la verdad es que es una zona que ha estado siempre muy abandonada, por Pues es que desgracia. pueden aprovechar incluso para hacer actividades, conciertos, tianguis, no sé, artesanales, Al- cosas, ¿Alguna vez, sabes qué era actividades. lo único que llegaban a hacer en el lugar? Me tocó ir a cubrir el evento cuando era el aniversario de José María Morelos No, y yo creo que Pavón. lo siguen haciendo, porque ahí está Eh, la casa de José María Morelos y Pavón, ¿no? Es lo que hacen en efecto, van a la casa de José María Morelos y Pavón, pero ni pelan el puente de fierro que está allí. Es increíble. Pero Sí, bueno, cuando lo así podrían son nuestros explotar. gobernantes. Sí, pues Sí. eso es ignorancia. Acá te puedo apostar que ni saben este dato que tú acabas de dar. En una de esas ni por enterados están, ¿eh? Claro. Pero bueno. En fin, ya me cansé de las malas noticias. Sí, Blanquita, ya vámonos a lo que sigue, por favor. Y lo que sigue son Las de la buenas. medianoche. Medianoche. Y como siempre, aquí le agradecemos a nuestro querido amigo José Antonio Cruz Peinado, pues la labor de todos los días para esta sección, las buenas de la medianoche. Gracias, José Antonio. Y la primera buena de la medianoche nos llega, pues, en lácteo, porque el queso Oaxaca está en el top de los 100 mejores quesos de todo el mundo, el top 5, así como lo escucha. El queso Oaxaca es uno de los orgullos de la gastronomía mexicana y ha sido incluido en el 5º lugar de la lista de los 100 mejores quesos del mundo del portal Taste Atlas, conocido por realizar rankings culinarios y guías gastronómicas para viajeros. Este portal creó el ranking sobre los mejores quesos del mundo a partir de las votaciones de los usuarios. Los resultados se obtienen al contabilizar el puntaje logrado por cada queso en categorías como textura, aroma, sabor, aspecto, versatilidad, entre otras. Y el queso Oaxaca, pues, está entre los 5 mejores del mundo, con una puntuación de 4.7, supera incluso al queso mozzarella de Italia y al queso manchego de España. ¿Qué les Ah, parece? no. ¿Qué tal? Oye, dice Geraldine Islas, las últimas buenas de la medianoche. ¿Qué razón tienes, Geraldine? Ay, sí es cierto, las últimas buenas de la medianoche, porque ya no van a ser a esta hora, en Y efecto. dice Curiosidades M que algunos no le llaman queso Oaxaca, sino simplemente quesillo. Bueno, Cierto. así lo llaman en las torterías. Sí, a uno le preguntan, ¿su torta va con quesillo o sin quesillo? Y es el queso Oaxaca el que le ponen. Ujú. Ok, bueno. Pues ahí está una buena de la medianoche, pues muy quesera, ¿no? Muy sabrosa. Sí, hombre. ¿Cómo olvidar cuando se prepara uno esas quesadillas de queso en el comal y la mitad del queso se lo termina comiendo uno antes de que esté la quesadilla? Dice Caosfera que es una buena de la media lactosamente deliciosa. Qué Quesadilla. bonito, muy Sí, bien, sí, cabrón, me muchas antoja una gracias. quesadilla, fíjate. Y fíjate lo que dice Carili, dice, también le dicen queso para deshebrar, tiene mucha razón. Sí, es verdad. Así me mandaba a mí mi mamá a comprarlo cuando era niño al mercado. Ven y tráeme 15 pesos de queso para deshebrar, así es. El mariachi ninja igual dice queso de hebra, algunos le dicen. Ajá. También, por supuesto que sí. Bien, Mariachi, muchas gracias.
Bueno, pues vamos a la siguiente buena de la medianoche. Investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia encontraron un cementerio virreinal. ¿Saben dónde? En el bosque de Chapultepec. Tenía restos humanos de colonizadores españoles y también restos indígenas. Fue un equipo de la Dirección de Salvamento Arqueológico quienes realizaron este descubrimiento. Ellos estaban en el estacionamiento ecológico donde se construyen el jardín y pabellón escénico. Esto está junto al Auditorio Nacional. Realizaron excavación de 2 por 2 metros y detectaron estos restos óseos humanos que no estaban tan profundos, 1 metro con 37 centímetros de profundidad. En las 3 últimas semanas, el equipo recuperó los restos humanos de 21 individuos en diferentes estados de conservación, casi todos adultos, tanto hombres como mujeres, y un par de infantes. Dice el INAH que los entierros se realizaron de forma directa al suelo en 3 momentos distintos durante los primeros 100 años tras la caída de México Tenochtitlán en 1535, siguiendo los ritos cristianos. Y la mayor parte de los entierros estaban orientados al oeste-este, lo que alude a la creencia de la resurrección en la fe cristiana, según explicó la arqueóloga Lourdes López Camacho, coordinadora de este salvamento arqueológico. Dice que algunos de los cuerpos también fueron enterrados con los brazos cruzados sobre el pecho la región pélvica, como marca el rito funerario católico, pero 2 de forma flexionada y lateral, según la tradición mesoamericana. Pues un hallazgo sin duda alguna interesante. Y en todo caso, esta es una buena de la media muy antropológica. Vámonos a la siguiente buena de la medianoche. Esta buena de la medianoche está pues muy ad hoc porque acaba de pasar el 14 de febrero, pues aquí mismo lo estábamos celebrando, no se les olvida. Por supuesto que no, fue parte de nuestras efemérides del programa pasado. Bueno, pues tras los festejos por este Día del Amor y la Amistad, ahora se volvieron virales varios casos de propuestas de noviazgo y de matrimonio en redes sociales. Pero uno de ellos en particular es una historia muy poco común porque un muchacho decidió confesarle su amor a una joven regalándole un becerro, así como lo escucha usted, un becerro. Fue a través de TikTok en que se publicaron 2 videos de la historia que se dice ocurrió en Nayarit. En las grabaciones se puede observar que el joven llega sosteniendo un ramo de rosas color rojo, pero acompañado de un becerrito que va cargando. Ahí lo tienen, vean ustedes, con un moño rojo en el cuello y toda la cosa, bien galán el becerro. Caminan, se dirigen hacia donde está una chica que mira sorprendida al pretendiente, no puede creer lo que está viendo. Y bueno, pues al final se da cuenta que el becerro es un regalo para ella, se emociona, lo abraza y después le da un beso por el detalle. ¿Qué les parece? En el video los internautas explican que un regalo así se debe valorar, ya que no esperan menos que un becerro para el próximo año. Sus regalos en comparación no fueron tan creíbles. Ya saben que así son, por supuesto, los comentarios en las redes sociales. Pues ahí está esta buena de la media con el becerro y todo incluida, muy amorosa. No me digan que no. Y Curiosidades MB lo que nos platica que justo precisamente dice, yo vi el caso de un alumno de 14 años que le declaró su amor a su maestra de 40, qué caray, sí, esa era otra de las historias curiosas que también habíamos tenido en el radar, Marco, sí, hombre, pues este 14 de febrero nos llegó muy fuerte, parece a muchos. Y nada más que no era tan buena porque lo batearon al chiquito de 14 bueno, años. Pues lógicamente, pues pobre chamaco. Bueno, ándenle. A propósito de los amores imposibles. Anda, ese sí es un amor, pero también platónico a lo mejor.
Y platónico también, claro. Dice Caosfera que es una buena de la media amorosamente vaquera. Y Carili dice, espero que no se coman al becerro. Yo, ¿saben qué? Yo quedé pensando, espero que tenga la chica donde guardar al becerro, donde tenerlo adecuadamente al ¿Cómo animalito. hacerse cargo de él? Pues va a Claro. crecer y hay que alimentarlo y hay que mantenerlo, es una inversión. Pero también me preguntaba a ver si Caosfera sabe, bueno, no sé, a ver si alguien sabe, ¿cuánto puede costar un becerro? Porque pues es un becerro que luego va a ser más grande y va a, no sé, a costar más, ¿no? En la medida en que crezcan. Yo creo que sí puede llegar a costar varios miles de pesos, Blanquita. Digo, no tengo la menor idea, pero yo creo que tampoco, sí pero me debe de imagino que son caros, pues. costar varios miles de pesos, sí, Sí, por y como supuesto. becerritos es una inversión. Como becerrito, no sé cuánto cueste, pero me queda claro que va a crecer, pero que crecer también genera otra inversión, Sí, pues ¿no? come, si no, como crece, hay que comer para crecer Y hay y que eso va pagarle a costar. vacunas y veterinario y pues tenerlo bien Claro, el animalito. sí, claro. Uh-huh. Sí, 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 sí. Es como cuando se habla de mascotas, al final de cuentas. Sí, claro. Quizás no sea el caso, pero es más o menos parecido. Uh-huh. ¿Eh? Bueno, pues hablando del día de San Valentín, hay una tendencia de muchas personas a ser veganos. Un hombre sorprendió a su novia, precisamente vegana, y ¿qué creen que le regaló? Un arreglo hecho de brócoli y flores por el día de San Valentín. Fue en TikTok donde ella, la joven, compartió el momento en que recibe el obsequio de su enamorado, quien conoce su fascinación por los vegetales, particularmente por los tallos tiernos. En la grabación, el hombre solicita a su novia vegana que cierre los ojos antes de entrar a la casa y al abrirlos descubre el detalle en brócoli que le preparó su pareja. Ella, que es Sasha, publicó el video que grabó su amado en que se observa cómo le armó un camino de vegetales desde la entrada, wow, hasta la habitación. Para lograr su objetivo, el hombre utilizó kilos de brócoli, pero sobre todo tallos tiernos y veladoras. De esta manera indicó a su novia vegana hacia dónde dirigirse y cuando llega a la habitación descubre el arreglo floral sobre la mesa. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando comprobó que el vegetal era real. Y es que la joven mujer tomó un tallo tierno de brócoli para comérselo antes de agradecer a su enamorado por el detalle de San Valentín. Oh, Dios mío, eso es tan lindo. Y son reales. ¿Sabes cuánto me gustan los tallos tiernos? Es por eso que hiciste esto por mí. Eres tan lindo. Fue lo que dijo la novia vegana. No, pues eso sí es amor, ¿no? Yo digo. Ay, estuvo. Esta es una buena de la media, pues muy vegana. Pues sí. O amorosamente vegana. Curioso detalle, dice Caosfera. ¿Qué? Naturalmente amorosa también. Naturalmente amorosa, muy buena. Oye, y dice que sí son caros, que depende del peso del animalito también, pero que sí son caros los becerros, pues sí. Carili dice, súper emoción que te regalen unos brócolis. A mí me gusta mucho el brócoli. Sí, Los sí. arbolitos, decía un sobrino. Me gusta comer arbolitos. Sí, son Ah, buenos, es rico, claro que sí, sí. pero no es de tus alimentos favoritos. Tu cara lo dice todo. Pues mira, es que no lo considero propiamente como un alimento, lo considero como un acompañamiento. Un complemento del animal. Exactamente. Sí, sí, pues por eso digo, sí está rico, pero si me le pones a un lado un filetazo, pues va a estar más rico todavía. Dice Curiosidad SM, bueno, nos vemos el lunes, ya no tendremos que desvelarnos, excelente. Eso, esperamos que el próximo lunes nos acompañen en punto de las 22 horas. Recuerden que aquí, no es 21 horas, 21 horas, en punto de Sí, las 9 de la noche. sí. Sí, en punto de las 9 de la noche, aquí les esperamos en el en vivo. El como en vivo no se mueve, sigue martes y viernes a las 6 de la mañana. El próximo sábado les espero también en los libros de Blanca Lolbe. No les adelanto lo que vamos a tener. Y el domingo, recuerden, tenemos el repaso de las charlas con el doctor Frisby a las 8 de la mañana, que hoy, como siempre, estuvo imperdible. Ambas cosas de fin de semana, 8 de la mañana. Muy bien, pues gracias, pásenla bien. Nos vemos el lunes a las 9 de la noche y mientras tanto que no se les olvide que el equipazo. Somos todos. Hasta Hasta el entonces. lunes a las 9 de la noche. Gracias.